Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la SAM la oportunidad de compartir esta mesa con estos colegas y poder discutir un tema que creo que es sumamente importante, como es el que tiene que ver con qué está pasando con las residencias en este contexto de pandemia. En ese sentido, me gustaría recorrer el impacto, es decir, cuáles son los aspectos que se afectaron, los cambios, es decir, cuáles fueron las modificaciones, repasar algunos consejos para mejorar esta experiencia y mirar un poco al futuro todos juntos. Respecto del impacto y qué aspectos afectaron, creo que hay aspectos que hacen a la organización del trabajo, a las actividades educativas, al perfil de práctica y al bienestar. Creo que en cuanto al perfil de práctica, los pacientes con nuevas enfermedades, tuvimos que aprender sobre COVID, tuvimos que aprender que había pacientes que no iban a venir en esta época. En cuanto a la organización del trabajo, los contagios, la reorganización de los espacios, de las tareas, el ingreso de los residentes fueron completamente distintos y todo un desafío en cómo se han visto afectados. Finalmente, en cuanto a las actividades educativas, hubo que utilizar nuevas tecnologías, mantener las actividades pese al contexto de pandemia y fundamentalmente algo que quiero que tengamos todos muy presentes es las dificultades que nos generó la pandemia en términos de angustia, de preocupaciones, tanto personales como de familiares, y en esto los residentes no estuvieron exentos y creo que es un aspecto afectado muy importante que no podemos, como líderes de residencias, como jefes de servicio, como médicos de un servicio, como residentes superiores, inferiores, no podemos dejar de prestarle atención porque requiere un enfoque particular. Este artículo me pareció muy interesante, lo llevaba adelante un jefe de residentes y decía cuáles son las preguntas que como líderes de una residencia nos tenemos que hacer. La primera es si podemos mantener los valores centrales de nuestro programa, si con la reducción del contacto y con cambio de estrategias educacionales era suficiente para mantener aquellos aspectos centrales del desarrollo de competencias que prevén los programas. ¿Cómo manejamos la comunicación? Los líderes de residencia deben tener comunicaciones que atiendan las expectativas de los residentes, que sean un reaseguro para los residentes, que sean predecibles y fundamentalmente estar disponibles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que mantener el espíritu de una comunidad de estudio. La residencia siempre se comportó como una comunidad de estudio y es muy importante mantener ese clima y mantener la cercanía aún en este contexto. ¿Cómo hacerlo? Es parte de las cosas que debemos preguntarnos como líderes. ¿Cómo evolucionar como líderes de residentes? En este contexto, ¿qué nuevas competencias necesitamos? ¿Cuáles tenemos que fortalecer? Y fundamentalmente cómo crear un clima de normalidad que permita a los residentes seguir amando su residencia, amando su formación, su modelo de formación. Eso es crítico en esta etapa. ¿Qué es lo que se modificó? ¿O cómo lo modificamos? Porque fuimos parte de esas modificaciones. Algunas tienen que ver con cómo se hizo el aprendizaje factual y otro cómo se hizo el aprendizaje en la práctica. En cuanto al aprendizaje factual, aparecieron las clases grabadas por video, las clases presenciales por Zoom o tipo clase invertida, los clubes de lectura de evidencia virtual, ateneos o discusiones de casos asincrónicos y también una enorme cantidad de webinarios y conferencias por vía virtual de los más variados temas relacionados al COVID y no relacionados al COVID. Es decir que el aporte del aprendizaje factual probablemente, si aprendimos a manejar herramientas digitales, no se vio afectado. Ahora, el aprendizaje en la práctica es un poco más complejo. Y ahí algunos, como los que se relatan en parte de esta revisión sistemática desarrollada por la colaboración Best Evidence Medical Education, aparecieron pases de sala virtuales, aprendizaje con involucramiento en telemedicina, entrevistas virtuales con pacientes para seguimiento de pacientes crónicos, simulación y simulación virtual como forma de paliar algunos aspectos de la práctica que no podían ser iguales a como venían siendo previo a la pandemia. Planes futuros de recuperación. ¿Qué vamos a hacer para recuperar las competencias que hoy no estamos pudiendo aprender? Esto es clave. Tenemos que sentarnos ya a pensar cómo vamos a recuperar ese tiempo para que nuestros residentes cuando egresen sean tan competentes como lo que lo hicieron cada uno de los años previos. Pero hay aspectos que no son tan sencillos como los educativos, que tienen que ver con los sistemas, con las personas y con los problemas. Y acá cambiaron los métodos de selección, algunos
se sintieron afectados. Yo creo que la Argentina ha hecho un trabajo excelente en términos de sobreponerse a la pandemia para mantener el ingreso de los residentes, por supuesto que con las dificultades propias de hacer las cosas por primera vez. Eh, Nos falta variedad de pacientes. Hay pacientes que ya no vienen a la consulta, que no van a los hospitales, que no van a los ámbitos de hospitalarios. Evaluamos menos. Definitivamente las urgencias del día a día hacen que evaluemos menos. Obviamente algunos procedimientos y competencias que se adquirían a través de rotaciones hoy están limitadas porque se limitaron las rotaciones. La carga emocional en general es negativa. Se sienten cansados, estresados, poco reconocidos. Entonces esto es uno de los problemas que uno no puede dejar de ver. Como decíamos, hay mucho cansancio. Se redujo la actividad de investigación y añoramos volver a esto. Volver a encontrarnos alrededor de un paciente, poder entre todos ayudarlo, poder estar en contacto con nuestros colegas cercanamente. Bueno, un poco para saber qué era lo que estaba pasando en nuestro país, con un grupo de colegas, llevamos adelante un estudio que está en curso en este momento sobre percepción de los residentes. Ahí están el resto de los colegas que trabajamos juntos. Hicimos una muestra, recolectamos 1.600 encuestas y de estas 164 correspondían a residentes de clínica médica, que es un poco lo que voy a tratar de sintetizar. Y marcado en amarillo y en verde aquellas cosas que me llamaron la atención. Hay mucho más información, pero esta es la que me parece muy particular por lo positivo o por lo preocupante. Vamos con lo positivo, que es aquello que está resaltado en verde. Esto era, las preguntas se hacían con una escala de Likert, de acuerdo o desacuerdo, y como vemos había alto acuerdo en que se dispuso de equipos personales de protección, que fueron entrenados en esto, que recibieron capacitación específica para el manejo de pacientes COVID, y se sienten que la actitud y el trabajo hecho por los residentes en la pandemia es adecuado y correcto. Fíjense que da 3.55 con un debido estándar de 1, es decir que la gran mayoría coincide en estar de acuerdo con que la tarea en la pandemia fue adecuada. Ahora, algunas cosas para preocuparse. Los cambios organizacionales no tuvieron en cuenta a los residentes, o al menos no los incluyeron en el debate. No recibieron capacitación para telemedicina, al menos no perciben haberlo hecho. No perciben haber sido capacitados en tener en las cuestiones comunicacionales con pacientes. No perciben que hayan sostenido la misma formación en términos de prácticas y procedimientos, y sienten que hubo una disminución. Sienten también que no pudieron continuar la rotación. Fíjense que esto da 4.51 con un desvío de 1, con lo cual la gran mayoría también cree que tuvieron problemas con las rotaciones. Y uno que a mí es el que más me preocupa de todos, fíjense que no hubo un gran aumento del consumo de sustancias tóxicas, hubo una disminución de la actividad física. Si ustedes se fijan ahí, vemos que no hay una proporción alta que quiera cambiar de especialidad, pero lo consideran. Pero insisto, el más preocupante es que están en total desacuerdo con que la sociedad valore la tarea profesional. 1.91 significa que la mayoría estuvo en desacuerdo con la afirmación de que tienen reconocimiento profesional. Y esto me parece que habla de la necesidad de acompañamiento y contención que tienen hoy los residentes. Le preguntamos palabras positivas y negativas que reflejen haber atravesado la pandemia, y en la positividad aparece equipo, aprendizaje, sistema, autonomía, bioseguridad, adaptación, cosas, grupo, residentes. Es decir que recordemos estas palabras, porque ahora vamos a ver qué pasa cuando vamos a lo negativo. Y encontramos que muchas se repiten. Aprendizaje se ve como negativo por pérdida de formación. Estrés aparece, que esta es una nueva, pero equipo también aparece como algo negativo, probablemente por falta de trabajo en equipo, falta de pacientes, carga laboral, familiares, ansiedad, problemas personales, miedo. Es decir que vemos que palabras aparecen como positivas y negativas. Es muy interesante este análisis de cuáles son la primera cosa que se le viene a la cabeza cuando uno le pide palabras positivas y negativas. ¿Y qué aconsejarles en esto? Ustedes han hecho montones de cosas y probablemente
no necesiten mi consejo, así que lo que yo voy a tratar de hacer es solo sintetizar un poco la bibliografía y tratar de poner en un par de diapositivas algunas cosas que probablemente muchos de ustedes ya están haciendo. En cuanto a la provisión de servicio, armar equipos COVID y no COVID y rotarlos, preparar reemplazos entre los médicos de staff, porque todo no puede seguir a cargo de los residentes, entrenar y supervisar a los residentes en el uso de equipos personales de protección y generar canales claros de difusión de protocolos, que sepan lo que deben hacer. En cuanto a la educación, suspender lo presencial, las actividades colectivas, generar grupos de WhatsApp para estar disponible para consultas y proveer información, pero no caer en la infodemia. Usar videoconferencias para las clases y no olvidar que en este contexto se desafían enormemente las competencias que tienen que ver con el profesionalismo y la comunicación y requieren entrenamiento y debate igual que cualquier otra competencia. En cuanto al bienestar, estén en contacto con los residentes, estén atentos al distrés y al burnout, en especial en las áreas COVID. Asistan en caso de aislamiento, llamen a los residentes cuando ellos están solos, porque pasarse 14 días solo es muy difícil para pacientes y para profesionales. Entonces estén cerca de ellos, estén atentos a lo que necesiten y fundamentalmente ofrezcan apoyo y soluciones profesionales cuando sean necesarias. Recomendaciones para hoy, tomadas de esta bibliografía: generen adecuados vínculos con la coordinación, trabajen en conjunto, jefe de residentes, instructores, jefe de servicio, articulen para coordinar, mantengan una visibilidad de la residencia como tal cuando se planifiquen cambios institucionales. Recuerden que la residencia tiene un propósito. Planifique una agenda que cuide a los residentes y genere un programa de soporte. Aseguren el entrenamiento en bioseguridad y equipos personales. Revisen las normas de cuidado de reanimación cardiopulmonar. Este es uno de los momentos donde se cometen más errores. Entonces es clave que estemos revisando los protocolos y los residentes conozcan qué deben hacer, sobre todo con los pacientes COVID. No abandonen el aprendizaje a partir de los pacientes, sigan las discusiones, sigan haciéndose preguntas para ir a investigar, traten de mantener esa pequeña normalidad de aprender a partir de cada paciente. Protocolice también los traslados, las altas y el pase de paciente, otro alto momento de error. Entonces aquí hay que otra vez repasar y practicar los protocolos para que no sean el momento de estrés que los hacemos por primera vez. Ajusten horario balanceando, trabajar en equipo, estar juntos, pero también cuidar la seguridad de los pacientes y de los profesionales. Entrenen a los residentes en telemedicina. Es clave. Esta es una competencia que vino para quedarse, y hacer consultas por videoconferencia no es lo mismo que hacer consultas presenciales. Requiere entrenamiento, hay que supervisarlos cuando están empezando, pero nos da una enorme herramienta para seguir ofreciendo servicio a nuestros pacientes, en especial a los que tienen patologías crónicas. Utilice educación virtual para montones de cuestiones. Involucre expertos que a lo mejor están aislados y pueden hacer educación virtual desde sus casas. Otra vez, y no nos vamos a cansar, apoyen emocionalmente a los residentes. Compartan aprendizajes y dudas. Esto es clave. Las mismas dudas que tienen ustedes, las tenemos todos. Los mismos aprendizajes que han hecho ustedes aparecen a lo largo de todo el mundo y hay enorme cantidad de foros, de espacio. Si nos ha traído algo la pandemia, es la generosidad de compartir. Compartan sus aprendizajes, pero también consulten sus dudas y cuídense de la infodemia. Con los residentes, entreguemos información que ya analizamos críticamente. No reenviemos cada WhatsApp que nos llega. Se tropieza más que con la lengua, con los pies. Es decir, que cuidemos lo que decimos. Nuestros residentes están muy atentos y sensibles. Cuidemos qué decimos cuando hablamos de pacientes. Cuidemos qué decimos cuando le damos recomendaciones personales. La comunicación es crítica. Y miremos al futuro. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, esta es una buena ruta para tomar decisiones educacionales que tomé de esa bibliografía y me pareció sumamente interesante. En primer lugar, cuando tenemos que tomar una decisión que tiene que afectar lo educativo, hagamos un triage. ¿Debe seguir? ¿Podemos posponerla? ¿Lo podemos adaptar? ¿Se puede suspender? ¿Debemos agregarle algo para que continúe? Una vez que hacemos estas preguntas, pensemos el cómo seguir, el cómo posponer, el cómo adaptar, el cómo suspender. Pensemos cuál es el impacto que tiene seguir, adaptar
modificar. Luego pensemos en las oportunidades y opciones. ¿Podemos? Leímos esto en la bibliografía, que estaba muy bueno, la simulación virtual, pero no tengo el acceso. Bueno, no será mis oportunidades las que me permiten hacer esto. Y finalmente implementemos y evaluemos. Reflexionemos sobre lo que implementamos. A seguir estos 5 pasos cada vez que hacemos un cambio educativo en las residencias durante esta etapa de COVID, creo que nos va a hacer equivocarnos menos. La verdad que me gustó mucho este mapa de esta ruta, este mapa para tomar decisiones educacionales en tiempos de pandemia. Y finalmente, algunas reflexiones. Para hoy, ¿cómo compensamos los déficits que nos está dejando de aprendizaje la pandemia? ¿Cómo adecuamos las evaluaciones? ¿Y cómo nos preparamos para la pospandemia? Hoy es el momento de pensar estas preguntas que vamos a tener que ejecutar y tener respuestas probablemente para el año que viene. Para mañana, sepamos que no vamos a ser los mismos, sepamos que la educación en línea vino para quedarse y tenemos que tener competencias docentes para la educación en línea. Pensemos si todas las clases que hacíamos eran necesarias o aprendimos que hay cosas nuevas que podemos hacer, y planifiquemos la puesta al día que vamos a tener que poner en marcha el año que viene. Pensemos cómo va a ser salir de la pandemia, qué cosas vamos a planificar para ese año que viene por delante. Mensaje final: cuídense, cuiden de los colegas y de los residentes. Estén siempre abiertos a escuchar, comprender, reflexionar y aprender, y no dejen de evaluar todo lo que hagan. Muchas gracias.